Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucen. Muy buenas tardes con todos. Si me están escuchando fuerte o tal vez alguien que tenga problemas de audio. Sí, todos muy bien ya. ¿Cómo están, jóvenes? Yo esperando que estén muy bien de salud, junto con su familia. Siempre, jóvenes, recordar que todavía no se ha acabado este virus. Darles una bienvenida a esta clase de físicas. Es de física, te citaré en el mensaje del WhatsApp. Vieron física superior, pues me equivoqué, es física. Entonces, jóvenes, que sean bienvenidos. Hemos esperado ya unos 2 minutitos. Voy a esperar, a ver, a ingresar aquí a tus compañeros. Listo. Voy a empezar la clase con todo el entusiasmo, jóvenes, que tengan ustedes, que les caracteriza. Recuerden siempre tomar apuntes, ¿no es cierto? Acompañarse una hojita de un esferito para poder tomar apuntes y pregunten siempre si desconocen de algo, jóvenes. Y también, si están tal vez con pereza, con sueño, levántense un poco, lávense la carita y pongan atención a la clase de física, que aquí estamos para aprender, jóvenes, ¿sí? Voy a poner recién estaba poniendo una diapositiva. Por favor, me indican si están observando la diapositiva ahí. Sí, Lucen. ¿Sí? Sí, Ya. Lucen. Muchas gracias, muy amables. Entonces, jóvenes, el objetivo de la clase del día de hoy, sí, el objetivo para ustedes, no para mí, es que ustedes reconozcan, diferencien e interrelacionen las diferentes clases de magnitudes que existen en física. Entonces vamos a empezar por lo esencial, por lo primero, jóvenes, y luego ya nos vamos a ir un poquito subiendo de nivel, pero no difícil, nada de difícil, todo es aprendizaje, todo es un autoaprendizaje también que ustedes se dan en casa. Entonces, todos vamos aquí poniendo el hombro para poder nosotros aprender, ¿sí? Recuerden también de lo que vimos la clase pasada, de las reglas que hay que seguir y todo lo demás. Entonces, no olviden de esa parte también. Antes de empezar, sí, antes de empezar la clase, el tema del día de hoy, quiero leerles esta cita que hizo pues Confucio hace 2500 años, que tiene que ver mucho con el aprendizaje, con el autoaprendizaje. En estos tiempos que vivimos, miren, él hace mucho tiempo, hace 2500 años, pues lo propuso esta cita. ¿Cuál es la cita? La siguiente. Lo oí y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Entonces a veces nosotros, ¿qué quiere decir esta cita? Pues a veces nosotros tenemos esa pregunta siempre que de por qué algunos estudiantes tienen la capacidad de tener buenas notas o tienen la capacidad de aprender pronto. Es jóvenes, no hay nada de algo de un truco o algo de magia, sino es más bien es pura disciplina, jóvenes, que nosotros tenemos que autodisciplinarnos en casa. Autoaprendizaje también. Ustedes también vienen en una era, en una época, su generación es la generación de información. Entonces, solo dando con un clic o escogiendo la información correcta, ustedes pueden nutrirse de tanto conocimiento que existe ahora tanto en el Internet, a eso me refiero. Entonces, jóvenes, si ustedes solamente lo escuchan, se lo van a olvidar a ese autoaprendizaje, si solamente están escuchando. Si solamente están observando, lo van a poco entender, y si lo realizan, pues si están realizando, están practicando, pues lo van a aprender. Aparte de eso, también tengo esta siguiente diapositiva que ustedes ven ahí, que es el credo del aprendizaje activo. Aprendizaje activo es el autoaprendizaje. ¿Qué quiero decir con autoaprendizaje? Autoaprendizaje es aprendizaje en su casa. Ustedes mismos se dan su aprendizaje. No esperar de que llegue los días de lunes a viernes para que me den química, para que me den física, para yo poder aprender, ir viendo, observando. Entonces, no. También nosotros podemos tener conocimientos previos antes de que ingrese a una clase, entonces yo ya sé a qué se refiere. Este credo del aprendizaje activo es muy, digámoslo así, muy importante. Vale que ustedes cojan y, como les voy a pasar estas diapositivas, lo impriman, lo recorten y peguen ahí en su cuarto, donde lo puedan ver, porque es muy importante. Veamos punto por punto. El primer punto nos dice lo siguiente: lo que escucho, lo olvido. ¿Sí? Lo que escucho, lo olvido, lo que les decía anteriormente. Ustedes, en cualquier aprendizaje, no solamente física, matemáticas, no sé, música, lo que ustedes escuchan simplemente se van a olvidar.
Lo que escuchan y observan lo van a recordar un poco, nada más. Luego de una semana, después de unas 2 semanas se van a olvidar. Lo que escuchan, observan y preguntan, entre comillas, preguntan o conversan con otra persona, comienzan a comprenderlo, ¿sí? Comienzan a comprenderlo, a razonar ya en esa parte de lo que sea, como les vuelvo y repito. En el penúltimo punto nos dice lo que escucho, veo y converso y hago. Si ven, ahí está la práctica. Me permite adquirir conocimientos y actitudes. Pero miren este último, y ese es lo más importante de todo este credo. Lo que enseño a otro, lo domino. Si ustedes enseñaran, aquí son como 30 estudiantes, 30 compañeros, si alguien le rogara, pues, que les enseñe lo que no saben, pues también ustedes están aprendiendo a la vez. Si ustedes enseñan, lo van a dominar a ese aprendizaje. Entonces ahí está la clave para ese aprendizaje, para ese aprendizaje, autoaprendizaje en todo el año lectivo. Sí, en todo el año lectivo. Entonces, cuando ustedes recuerden el último año, perdón, al último tiempo de este año lectivo, se van a dar cuenta de sus notas. De si han hecho caso, pues esto, la clave de esto, pues van a ver sus notas reflejadas en eso. Entonces, la disciplina y todo lo demás del autoaprendizaje. Los estudiantes no solamente necesitan hacerlo, también necesitan descubrir las cosas por su cuenta, por ustedes mismos. Entonces, ténganlo presente esto quería decirles antes de ingresar a ver lo que es la clase del día de hoy. ¿Sí? No sé si tal vez alguien tenga que argumentar, ¿qué tal les pareció? ¿Les pareció o no les pareció? ¿O tienen otra idea? Jóvenes, yo sé que están cansados, por ahí están callados, no sean vergonzosos. Ya saben, a mí me gusta que pregunten, ¿sí? Que pregunten. Creo que a todos los docentes les gustará que pregunten. Y créanme a mí, yo les voy a tomar bastante en cuenta eso, ¿sí? Voy a estar tomando en cuenta bastante eso de esas personitas que preguntan bastante. Para bien, no para mal. Vamos a entrar a física. Física es, ustedes saben que tienen varias materias nuevas, ¿no es cierto? Están en primero, van a haber materias nuevas. Hay materias de química, física, biología y otras más. A veces nos llegan estos conceptos nuevos, pero en realidad no sabemos qué quiere decir. Por ejemplo, no sabemos qué quiere decir química, aunque alguien ya les debe haber dicho, o si no, pues el autoaprendizaje ahí está. En física, ¿qué quiere decir física? ¿Qué quiere decir esa palabra física? Física no es más que, jóvenes, la ciencia o una ciencia que estudia, ¿sí? Que estudia las propiedades y comportamiento de la energía, la materia, el tiempo, el espacio. De eso se trata la física, de estudiar ese comportamiento, ¿sí? El cambio que existe entre la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Y también estudia las interacciones de estos cuatro conceptos entre sí. Entonces, física se encarga de eso, jóvenes. Se encarga de eso, de estudiar esos fenómenos físicos que nosotros a veces nos preguntamos, y si nos han preguntado, pues en esta clase se van a preguntar. Por ejemplo, el día de ayer hubo una lluvia, ¿sí? Si vieron los rayos y todo eso, y los truenos. Entonces, por ahí hay algo fenómenos físicos, ¿no es cierto? Por ahí está la luz que da un rayo, ¿no es cierto? Al momento de caer a la tierra, y también el trueno, el sonido. Bueno, eso vamos a ir viéndolos poco a poco, entonces, pero los fenómenos ahí están, nos rodean a nosotros, están ahí presentes. Pero sin embargo, esta materia de aquí, pues, es la encargada de estudiar esos comportamientos, esos fenómenos físicos. Entonces, de eso se trata la física, jóvenes. Dentro de la física existe un concepto, ¿sí? Un método. Todos estos científicos, pues, se han buscado un método, y es el famoso método científico. El método científico no es más, jóvenes, que un proceso destinado a explicar fenómenos físicos, químicos, sociales, y establecer relaciones entre hechos y enunciados, o enunciar leyes que expliquen esos fenómenos físicos. Y aparte de eso, obtener conocimiento. Con estos enunciados, pues van a obtener conocimientos y luego aplicaciones útiles para el hombre. Entonces, el método científico es un proceso, jóvenes. Gracias a este método científico que ustedes ven aquí, tan solo esa palabrita, esos dos métodos científicos, en realidad es algo muy, muy, muy cambiante para la humanidad. Gracias a ese método científico, la tecnología que tenemos ahora, esa tecnología de punta que ustedes ven, que ustedes la palpan,
en sus celulares, en sus computadoras. Eso no había antes de hace 40 años atrás, ¿sí? Entonces, atrás de un aparato rectangular, ¿sí? Que nosotros podemos ver videos o todo lo demás en redes sociales, existe ciencia, existe un método científico. Hubo alguien más que estuvo detrás de eso, por ejemplo, en la parte de electrónica, en la parte eléctrica, en el software con los programas, con el Android y todo lo demás. Entonces, hay ciencia, jóvenes, en todo lo que ustedes palpan. Si tienen una computadora igual, lo mismo sucede con el software del Windows y todo lo demás. Y esa es la tecnología que nosotros estamos viviendo. Ustedes están viviendo en una época, vuelvo y repito, una generación de información, de tecnologías que van cambiando de año en año. No es que como nosotros que esperábamos hasta 5 o 10 años para que cambien. Entonces, de año en año ustedes van viendo celulares de otra generación y así sucesivamente. El método científico no solamente se basa en la parte tecnológica, también está en la medicina, también está en la parte social, ¿no es cierto? Tenemos varios ejemplos de donde se puede nosotros ver, donde existe el método científico. Pero este método científico, sí, este método científico, como es un, un método, un proceso, tiene pasos, ¿sí? Tiene en realidad 6 pasos. El que están viendo ustedes ahorita es aquí en la diapositiva. Observe, mire, ¿sí? Vaya aprendiendo, jóvenes. Mire, por ejemplo, aquí tenemos la primera, el primer punto, tenemos observar. Es el primer punto del método científico. Como es un proceso, vamos siguiendo pasos. La observación. ¿Sí? Pongamos un ejemplo así pequeño, así que nos rodee, sería, por ejemplo, esto del calentamiento global. Miren, también puede ser algo de estudio, algo de un método científico. El calentamiento global nosotros ya los observamos, ¿no es cierto? Las lluvias torrenciales, derretimiento de polos. En el paso número 2 dice, nos hacemos preguntas, hacernos preguntas. ¿Por qué es que sucede este calentamiento global? ¿Qué es que está sucediendo? ¿Serán factores externos? ¿Será tal vez la humanidad en realidad? ¿Ya? En el paso número 3, en cambio, es hacernos una hipótesis. ¿Qué quiere decir hipótesis? Hipótesis, jóvenes, es una suposición, suponer algo. Hipótesis, más claro, es el sinónimo de suponer. Entonces, ustedes se pueden suponer que en realidad, pues, el cambio climático es dado por el hombre. Estamos haciendo una suposición. O puede ser por un factor externo del planeta Tierra. ¿Ya? Entonces, el paso número 4, en cambio, es experimentar, hacer experimentos. Sí, ya nos hicimos la suposición, ahora sí planteamos experimentos, realizamos mediciones y todo lo demás. En el paso número 5, en cambio, es recoger información de diversas fuentes. Y como vuelvo y repito, en internet basta darle un clic a algo y ya tenemos la información de algo, ¿no es cierto? Pero no siempre esa información también es verdadera, también hay alguna información falsa. Bueno, eso será otro tema. Y luego el paso número 6 sería las conclusiones. Si ya llego pues a concluir sobre esto del calentamiento, el ejemplo que tenemos, el calentamiento global, entonces concluimos, ¿sí? Las conclusiones pueden ser publicaciones en libros, publicaciones en revistas científicas. Y este método científico, pues esas publicaciones les va a servir para otros científicos que vengan a después, a futuro, o también les sirva en el presente. Entonces, ese es el método científico que ha cambiado, revolucionado la humanidad, que nos ha vuelto de una tecnología de hace 40 años a la tecnología de punta que tenemos ahora. ¿Sí? Ese es el método científico, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta del método científico? ¿O pregunto yo? No me gusta estar solo hable y hable acá. A ver, jóvenes, por favor, los escucho. ¿No? Tan vergonzosos. A ver, me gusta me llamarlos entonces. Criollo. Criollo Marlon, muy buenas tardes. Presente, Licen. ¿Qué tal, Criollo? ¿Sí estás escuchando? ¿No estás escuchando? ¿Estás Sí, atendiendo? Licen, medio entrecortado porque tengo mal el internet. ¿Estás entrecortado? Es que estoy en el teléfono y me pone la aplicación TIS no funciona correctamente a veces. Mm, ok, ok. Entonces, a ver, vamos. Nayeli Díaz, a ver si me ayuda Nayeli. Buenas tardes. Estamos aquí 13 personas. Nayeli, hola. Nayeli, te escucho bajito. También está mal el micrófono.
Nayeli. Se fue Nayeli. No la escucho. Andrea Lafabre. Andrea. Sí, Licen. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Andrea? A ver, dame un ejemplo aquí en nuestro medio, en nuestro cantón, aquí en Cantón Ambato, donde se aplique el método científico. Eh, ¿Cuál será? A ver, cualquiera, que se le venga a la mente. Aquí estamos, si nos equivocamos, estamos para aprender. Antes mejor me equivoco, aprendo más. Andrea, se nos va el tiempo. Podría ser en las construcciones que se realizan aquí. Las construcciones, ¿no es cierto? Ya, miren, ve, un ejemplo de su compañera, sí, pequeño nomás, que lo que se nos venga a la mente. Claro, las construcciones es un tipo, detrás de esa construcción hubo un método científico. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que el cemento de ahora tiene bastante, o sea, se hacen casas, eso quiero decir, se hacen casas de hasta que duren a un mes, nomás. ¿Por qué? Porque ahora el cemento de ahora, pues el que están vendiendo tiene esta palabra de algo que los hace rápidamente endurecer, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hace tiempo, no quiero decir hace tiempo, pues duraba un poco más realizar una casa, ¿sí? Entonces, lo que urge en las construcciones es realizarla pronto, o sea, terminar pronto una construcción. Entonces, de ahí vienen que los experimentos científicos, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que está fallando, por qué es que se demoran tanto. Entonces, existe tecnología, también existen ahorita ya más herramientas, más modernas. Antes solo era pico y pala, digámoslo así, a mano nada más. Ahora no, hay herramientas para todo. Sí, incluso existen ya paredes hechas que tienen otros nombres. Bueno, no me va a entrar mucho eso, pero detrás de todo eso, del instrumento o de la forma de construir, hubo un método científico para llegar a ese producto que lo están vendiendo ahora. ¿Ya? Entonces, también hubo método científico. Miren, no solamente en la tecnología, su compañera ya nos dio otro ejemplo. Entonces, donde ustedes lo rodeen, incluso ahí, al frente de ustedes o atrás de ustedes, a su alrededor, algún artefacto, algo, alguna medicina, detrás de eso hubo un método científico, jóvenes. Entonces, tenerlo muy en cuenta a lo que es el método científico. Vayamos un poquito más rápido para concluir. Voy a poner de nuevo la esta. Quería que me vean ya, listo. Ahí está, ahí nos quedamos. Si están viendo la diapositiva, por favor, ayúdenme. Sí, Licen. Sí, Licen. Ya, gracias. Vamos a conceptos básicos. Miren, aquí hay conceptos básicos. Aquí en física tenemos algunos conceptos básicos. Son básicos en realidad porque son esenciales, son los primarios, lo que yo tengo que saber, ¿sí? Lo que yo tengo que saber para luego ir un poco más ahondando en lo que es física. A ver, alguien que me ayude a leer. Vamos con la magnitud. ¿Qué es la magnitud? Rapidito, rapidito. Vamos, vamos. Chicos, están desanimados, creo que han tenido bastante. Ya, a ver, vamos. Te escucho. La magnitud es todo aquellos que se susceptible de aceptar una comparación con otra de su misma especie. Es toda propiedad de la materia que se puede medir y se puede expresar cuantitativamente en función de magnitudes elegidas. Como patrón, ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo. ¿No es cierto? ¿Ya? Muchas gracias, Juan. Entonces, miren, esto de magnitud se van a topar bastante en física 1, física 2, física 3, magnitud. Pero, ¿qué es magnitud? Magnitud simple, así, resumido. Es la propiedad o es toda propiedad de la materia que se puede medir, ¿sí? Y se puede expresar cuantitativamente, se expresa cuantitativamente con números, ¿sí? En función de magnitudes elegidas como patrón. Por ejemplo, aquí lo que nos decía su compañera, la longitud, está la masa y el tiempo. Ustedes saben, o si no lo saben, pues aquí estamos para aprender. La longitud, pues a cualquier longitud se la mide en metros, en centímetros, en kilómetros, ¿no es cierto? Si a la masa, en cambio, pues nos topamos con estas unidades de medida, por ejemplo, es las libras, el quintal, ¿no es cierto? También nos topamos con las arrobas en nuestro medio, luego están los kilogramos, etcétera. Luego el tiempo pues también está, su magnitud, pues la magnitud es el tiempo, pero la unidad de medida
En este caso son segundos, minutos, años, meses, días. A eso son las medidas del tiempo. Entonces, volviendo, la magnitud no es más que la propiedad de la materia que se puede medir y se puede expresar cuantitativamente. A eso nos referimos con magnitud en física. Luego está la cantidad. Cantidad es una porción definida de una magnitud. Por ejemplo, ustedes van a comprar en la tienda, digámoslo así, una cantidad de arroz, 1 libra, 2 libras, una cantidad de, no sé, de fideo, ¿no es cierto? Gramos. También existe la unidad de medida, que es la cantidad elegida como patrón de comparación. La unidad de medida es lo que acabé de decirles. Por ejemplo, ahí existen unidades de medida. Por ejemplo, si hablamos de longitud, metros, centímetros, kilómetros, ¿no es cierto? Si hablamos de masa, lo que les decía, ¿no? Eso le llamamos unidades de medida. Luego están las mediciones, o qué es la palabra medición. Medición es la operación realizada por el hombre, o sea, por nosotros, que consiste en averiguar las veces en que una unidad está contenida en otra cantidad. A eso nos referimos con medición. ¿Sí? Medición. Dentro de estas magnitudes, de las que hablamos, la que su compañero nos leyó, tiene su clasificación, como todo, ¿no es cierto? Como todo tema en cualquier ámbito, ya sea química, lo que sea, tiene su clasificación. Por ejemplo, estas magnitudes se clasifican en el origen, según su origen y según su naturaleza. Según su origen tenemos magnitudes fundamentales, tenemos magnitudes auxiliares, tenemos magnitudes derivadas y según la naturaleza pues tenemos magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y magnitudes tensoriales. Vamos a ir viendo una por una para ir explicando. Las magnitudes fundamentales, ¿sí? Las magnitudes fundamentales son estas que estamos aquí, las que estoy encerrando. Observe, mire. Son todas aquellas, magnitudes fundamentales son todas aquellas que tienen la particularidad o la característica de estar presente en todo o casi todos los fenómenos físicos. Están ahí presentes, ¿sí? En todos los fenómenos físicos. Actualmente, para muchos científicos son las siguientes. Son 7 en total, son 7. Si alguien le pregunta de aquí a mañana cuántas magnitudes existen fundamentales, 7. ¿Cuáles son esas? 1, longitud. 2, la masa. ¿Sí? 3, el tiempo. 4, la temperatura termodinámica. 5, la intensidad de corriente eléctrica. 6, la intensidad luminosa. Y 7, la cantidad de sustancia. A eso nos referimos con magnitudes fundamentales. Ustedes saben, estas magnitudes fundamentales no es que aparecieron de la noche a la mañana. Detrás de esto hubo reuniones de científicos, convenciones de científicos de todo el planeta, donde se reunieron y pues marcaron, ¿sí? Marcaron lo que era o establecieron lo que las magnitudes fundamentales que debe tener en todo el planeta. Entonces en eso sacaron estas 7 de aquí que tenemos, que en este caso son el sistema internacional. Sí, le llamamos sistema internacional, las magnitudes fundamentales del sistema internacional. En esta reunión que les cuento, ¿sí? En esta reunión pues también existen o en esta clasificación que vimos anteriormente, ¿sí? Por su origen también existen las magnitudes auxiliares, ¿ya? ¿Cuáles son esas magnitudes auxiliares? Es un pequeño grupo, ¿sí? Un pequeño grupo de cosas que al medirse no se puede comparar con ninguna de las magnitudes fundamentales, no se pueden comparar con ninguno. ¿Cuáles son esas magnitudes auxiliares? Son solamente 2. Estos científicos establecieron solamente 2. ¿Cuáles son esas? La primera es el ángulo plano, la segunda es el ángulo sólido y sus unidades básicas. Por ejemplo, la unidad del ángulo plano pues es el radián y la del ángulo sólido es el esteroradián. Ya vamos a ir viendo eso poco a poco. Las unidades, me salté un poco, las unidades de medida en cambio de las 7 magnitudes fundamentales, miren, por ejemplo, la longitud es el metro, lo que ustedes ya les acabé de decir, está el kilogramo de la masa, el tiempo en cambio es el segundo, está de la temperatura es el Kelvin, de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere, de la intensidad luminosa es la candela y de la cantidad de sustancia es el mol. Ya vamos a ir y después vamos a ir haciendo ejercicios y vamos a ir comprendiendo más esta parte de aquí. Luego, en esta clasificación también existen las magnitudes derivadas. ¿Cuáles son esas magnitudes derivadas? Las magnitudes derivadas pues son aquellas que están en función de las magnitudes fundamentales, o más claro, para que ustedes lo entiendan, es una combinación entre magnitudes fundamentales y auxiliares, o sea, se combinan las dos, están combinándose ahí las dos. ¿Cuáles son esas magnitudes? Pues son, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Vuelvo y repito, ya vamos a ir viendo esto poco a poco y vamos a ir estableciendo. Pero es importante que en nuestra cabecita se nos quede esto.
Porque al momento nosotros de explicar la parte teórica, si hablamos ya de estos conceptos de magnitudes derivadas, magnitudes escalares, fundamentales, ya saben ustedes a qué me refiero. Entonces es muy importante esta parte de aquí. Entonces, estos son con las magnitudes derivadas. Luego en la clasificación están las magnitudes, se clasifican según su naturaleza. Están las escalares, las vectoriales y las tensoriales. Estas escalares, ¿cuáles son las magnitudes escalares en cambio? Las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas, o sea, se definen por su valor y por su unidad. Por ejemplo, mi casa de frente mide 11 metros, ¿ya? El 11 es el valor y el metro es la unidad. Mañana me voy a comprar, no sé, unas 10 libras de carne. 10 libras. 10 es el valor y libras es la unidad. A eso le llamamos magnitudes escalares. Miren, nosotros en nuestra vida cotidiana nos topamos con eso. Entonces, a eso le llamamos magnitudes escalares. Miren, aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, 10 metros, 5 kilogramos. El 5 es el valor y el kilogramo es la unidad. El tiempo, que son 10 segundos, 10 es el valor, segundos es la unidad, y así, etcétera. A esas les llamamos magnitudes escalares. Luego están las magnitudes vectoriales. Esas magnitudes vectoriales, en cambio, para que se definan, para que queden definidas, necesitan tres cositas, ¿sí? Necesitan tres conceptos más, que son el valor, la unidad y la dirección. A esta unidad también le llamamos sentido, entonces necesita el valor, sentido y dirección. ¿Cuáles son esas magnitudes vectoriales? En cambio son la velocidad, la aceleración, la fuerza, a esas les llamamos magnitudes vectoriales. ¿Ya? Ojo con esto, que se les quede muy claro toda esta clasificación porque es muy jóvenes, es muy importante todo lo que estamos aquí estableciendo. Estas magnitudes que les acabo de hablar, esta clasificación de magnitudes, ustedes saben, vuelvo y repito, tiene unidades de medida. Esas unidades, pues, son los famosos sistemas de unidades. Como vuelvo y repito, esto no se creó de un rato para otro. Hubo convenciones, hubo reuniones de algunos científicos. Por ejemplo, en 1790 se realizó el primer sistema de unidades, que es el famoso sistema métrico. La unidad fundamental, aquí no había 7 unidades fundamentales, aquí había solo una, miren, en 1790, que era el metro. Pero claro, pues después se dieron cuenta de que no solamente puede existir una, debería haber tenido más, incluso bastantes. En 1960 hubo otra reunión, es la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, una organización internacional que se reúne en París, Francia. Aquí da a conocer el sistema de unidades basado en el sistema métrico decimal, o las 7 magnitudes fundamentales que les acabé a ustedes de mencionar. Esas 7 medidas fue en esto. Miren que desde 1960 hasta acá. Antes del 1790, pues en realidad en el planeta habían cantidades de medidas que cada país tenía su unidad de medida. Pero entonces eso no podía globalizarse porque por ejemplo, digamos, aquí en Ecuador se hablaba de metros, allá en el Perú se hablaba de otra cosa. Entonces imagínense qué entendían ellos como metro y nosotros qué entendíamos como metro, ¿no es cierto? Entonces debería haberse unido una sola, y eso es lo que es los sistemas de unidades. Entonces existe el sistema internacional, es el que vamos a bastante hablarlo en este año lectivo. El sistema internacional, cuando vean sus siglas SI, quiere decir sistema internacional, ojo con eso. Luego está también los otros sistemas, por ejemplo el sistema absoluto que fue creado en 1820. Aquí las unidades, en cambio, aquí no hay 7 unidades fundamentales, solo existen 3. La longitud, la masa y el tiempo, decían en ese sistema absoluto. No funcionó, sigue. Para algunos países sí lo toman en cuenta, pero para el nuestro no. Y también está el sistema técnico, que en cambio ahí las magnitudes fundamentales así mismo son 3, pero son diferentes. Por ejemplo, está la longitud, la fuerza y el tiempo. A este sistema técnico se lo utiliza mucho en la ingeniería, en los ingenieros utilizan mucho esta parte. Entonces, miren, existen hasta ahora 3 sistemas, ¿sí? Absoluto, el técnico y el sistema internacional, que es el que vamos a trabajar este año lectivo. Dentro de estas unidades de medidas, existen múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, aquí miren, ustedes pueden ver los múltiplos en la parte izquierda, lo que estoy encerrando, y en la parte de la derecha están los submúltiplos. Entonces, miren, algunos de estos conceptos ustedes han topado. Por ejemplo,
Está el tera, el giga, el mega, el kilo. ¿Se han escuchado, no es cierto? ¿En dónde hemos escuchado? En las velocidades de Internet. Está el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte. ¿Pero qué quiere decir kilo, mega, giga, tera? Son múltiplos de unidades. Si nosotros hablamos, por ejemplo, hablamos de metro, que es más conocido de todos. Un metro, ¿no es cierto? Si yo digo un kilómetro sería el 1 metro seguido de 3 ceros, como nos muestra aquí su factor. ¿Ya? Si yo digo megametro, quiere decir que es el 1 seguido de 6 ceros, 10 a la sexta. Si es el giga, quiero decir, o se dice gigametro, es el metro, es el 1 seguido de 9 ceros. Entonces, así con todos. Y asimismo existen los submúltiplos, en cambio, que son las cantidades pequeñas, ¿sí? Cantidades pequeñas. Por ejemplo, aquí está el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, etcétera. Aquí ustedes también se han escuchado pues en metros, por ejemplo, decímetros, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros. Esto de micrómetros, nanómetros se utiliza bastante en lo que es electrónica, porque ahí las cantidades se utilizan mucho en nanómetro, son cantidades muy pequeñas, ¿sí? Muy pequeñas. Imagínense medir un microchip dentro de su celular, tienen que ser en nanómetros, ¿ya? Entonces estos son los múltiplos y submúltiplos de las unidades. Luego están las conversiones de unidades. Esto ustedes se han topado bastante en matemáticas. No voy a ustedes a indagar mucho. Ustedes saben, está en física. Física es relacionado con matemáticas y por ende tienen que tener ustedes sus conocimientos previos. Conocimientos previos, por ejemplo, ¿qué es una ecuación? Los casos de factorización. Conocimiento previo de lo que es una función, funciones lineales, cuadráticas. Por eso a ustedes se les envió una especie de diagnóstico para que vayan ustedes ya, como quien dice, afilándose, practicando de lo que se viene, ¿ya? Por ejemplo, aquí están las conversiones de unidades, aquí les he puesto algunas. Esto de que ustedes ven estas diapositivas les voy a pasar también para que las tengan ustedes ahí y puedan ayudarse. Aquí hay conversiones o factor de conversiones de la masa. Miren, por ejemplo, yo sé o es conocido que 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿sí? Si yo sé que 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿cuánto será 7 kilogramos? A ver, para todos. El que responda primero. ¿Cuánto? 7.000 gramos. No es cierto, 7000 gramos. 7000 gramos. Es obvio, ¿no es cierto? Es obvio por lógica, por raciocinio. Si 1 kilogramo es 1000 gramos, pues obviamente 7 kilogramos va a ser 7000 gramos. Y así tenemos, miren, a eso, lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de realizar, eso se llama conversión de unidades en física. Y por ejemplo, yo también puedo saber de kilos a libras, de libras a quintales. Miren, aquí está, una arroba son 25 libras, un quintal son 100 libras, una tonelada son 100 kilogramos, una libra son 453,6 gramos. Miren, eso en masa. Ahora si hablamos en tiempo, en años, perdón, en tiempo, pues un año son 365 días. ¿Cuántos serán 2 años? ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. Entonces, a eso me refiero, que esto ustedes ya deberían conocer, esto ya se han tratado bastante en matemáticas. Estas son las conversiones de unidades, jóvenes. Ahora sí, aprendamos haciendo. Ustedes van a realizar una tarea, es la siguiente. ¿Sí pueden observar este nuevo archivo? Sí, Lisa. ¿Sí? Ya. Este archivo es el que les voy a pasar en su tarea. Aquí hay unas indicaciones, jóvenes. Miren, aquí al principio hay unas indicaciones. Por favor, les pido de favor, lean. Lean. Tómense el tiempo de leer lo que dice ahí y les van a entender bastante. Y después, si mismo no entienden, me llaman a mí o me escriben. Lo primero que van a realizar es un organizador gráfico. Llámese como ustedes quieran llamar a ese organizador gráfico, como mapa conceptual, mapa mental, infografía, cuadro sinóptico, hay un montón, pero ustedes van a hacer el que les guste, un organizador gráfico en una sola hoja A4, en una sola cara, de todo lo observado en esta clase, lo que les expliqué ahora. Van a realizar y así mismo van a ir archivando en su carpetita, en su portafolio. Luego en la pregunta número 2 nos dice: señale cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el método científico son correctas. Entonces ustedes van a señalar cuáles son las correctas en esas tres. En la pregunta 3 van a ustedes a efectuar cambios de unidades. Miren, por ejemplo, en la literal A
son 45 centímetros por minutos o sobre minutos, también se le entiende. Miren que tiene un -1, quiere decir que es sobre minutos. Lo van ustedes a transformar a kilómetros por semana. Y así sucesivamente los demás. Luego, en la pregunta número 4, es investiga sobre las siguientes unidades de medida y expresa su equivalencia en unidades del sistema internacional. Entonces, miren, ustedes van a investigar qué es una yarda, una legua marina, un año luz, una libra, un galón inglés. Y luego ustedes lo van a expresar en un sistema internacional, con las unidades del sistema internacional. En la pregunta número 5 van a resolver el siguiente problema. Les dan las medidas de un terreno, es rectangular, tiene 150 yardas por 200 yardas. Van a calcular el área y luego la transforman a metros cuadrados. En el 6 van a marcar con una X en los casilleros en blanco según corresponda. Por ejemplo, aquí les dan magnitud fundamental, magnitud derivada, magnitud auxiliar. Entonces ustedes ven por aquí, tenemos metros sobre segundos al cuadrado. Esta N quiere decir newtons. Este quiere decir metros sobre segundos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si no se acuerdan esta parte, se investiga, ¿no es cierto? Autopreparación, autoaprendizaje. Y van ustedes a indagar y van poniendo aquí donde corresponde a cada uno de ellos. Asimismo con la segunda cuadrito también. Aquí en cambio les están pidiendo cuáles son magnitudes vectoriales y cuáles son magnitudes escalares. Fuerza, masa, longitud. Pueden ustedes investigar también esta parte. En el paso número 7, en cambio, es ver esta imagen y responder aquí. Identificar los instrumentos de medición. Para medir la longitud, por ejemplo, ¿qué utilizamos para medir la longitud? ¿Qué utilizamos para medir la masa? ¿Qué utilizamos para medir el tiempo? Y así sucesivamente lo van escribiendo ahí. Luego están las actividades de reflexión. En las actividades de reflexión, en cambio, son actividades, responder estas 6 preguntas que están ustedes viendo aquí. Responder esas 6 preguntas. Y eso, jóvenes, es lo que van ustedes a realizar. Este documento los voy a pasar ya mismo en el grupo, con el otro también, para que se puedan ayudar. Tal vez alguna pregunta, duda, sugerencia de parte de ustedes. No, Licen. Ninguna. Yo Licen. Dígame. ¿Cuándo tenemos que mandarle? Ya. Tal vez usted faltó el primer día. Alison, sí. Tal vez faltó, pero verán. Ahí yo les pasé incluso la clase grabada, pero bueno, les explico de nuevo. Como les digo, me gusta a mí explicar de nuevo. No les estoy pidiendo este trabajo para mañana, para la otra semana, para nada. Ustedes van a ir realizando y van a ir archivando en su portafolio, así como fue el año pasado. ¿Sí? Va a haber un día, ¿sí? Va a haber un día donde el docente tutor les ponga tal fecha, ustedes tienen que presentar el portafolio, ya sea de manera física o ya sea de manera virtual. ¿Sí? Ya sea de cualquier forma. Entonces, en ese momento ustedes presentan todos los trabajos que uno se les ha mandado. Por lo general se les pide cada vez por parcial. Como son 4 parciales, cada finalizar de cada parcial se les pide a ustedes esa carpetita. Por lo pronto, y mi sugerencia es que no dejen ningún trabajo para el final. Si es posible, terminen de realizarlo en este momento, o máximo el viernes, máximo el domingo, y van archivando su carpeta. O sea, ya cuando a ustedes se les pida, si ya tienen todo hecho, solamente presentan nada más. Eso, Alison, ojalá te pude haber ayudado. Gracias, Licen. ¿Listo? Tal vez otra preguntita. Voy a descargar la lista de asistencia, chicos, nada más. Listo, ya está descargada. Jóvenes, conmigo ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente tarde, noche ya. Cuídense, cuiden a su familia. Chao, muchachos. Hasta luego, Hasta luego, Licen. Licen. Hasta luego. Salud.